Buenas noches. Los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias y vamos a los titulares. Restringe Estados Unidos solicitudes de asilo en frontera con México. Marcelo Ebrard asegura que el nuestro no será tercer país seguro. Pide Rigoberta Menchú mayor firmeza de gobiernos y sociedades frente a redadas de Trump. Constatan congresistas separación de niños migrantes de sus familias. Destinará a Agricultura 250 millones de pesos a proyectos científicos y tecnológicos de beneficio para el sector agrícola. Abre la función pública 7 investigaciones sobre el exdelegado federal en Jalisco. Estos son los detalles de la información. A partir de este martes, el gobierno de Estados Unidos no aceptará más solicitudes de asilo de migrantes que lleguen a su frontera sur. Según la nueva norma, los solicitantes que pasan primero por otro país no podrán pedir asilo en la frontera sur. La medida incluye a niños que hayan cruzado la frontera solos. México no se convertirá en tercer país seguro de la política migratoria de Estados Unidos, aseguró el canciller Marcelo Ebrard. Hizo tal reafirmación al comentar las nuevas reglas estadounidenses en materia de asilo. Explicó que en caso de que Estados Unidos niegue el asilo a una persona, está obligado a deportarla hacia su nación de origen, no a otro país. En cambio, si existiera un acuerdo de tercer país seguro, lo regresaría a México, pero ese no es el caso. Advirtió que la doctrina de asilo se mantendrá en territorio mexicano. Y el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, defendió el derecho de tránsito de migrantes por territorio mexicano porque dijo, así está establecido en el artículo 11 de la Constitución. Se requiere mayor firmeza de gobiernos y sociedades para enfrentar las redadas de Donald Trump. Esto dijo la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. Alejandro Páez con la información. La Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, exigió mayor firmeza de los gobiernos y sociedad para enfrentar los embates contra la dignidad que significan las redadas contra migrantes que ordenó el presidente Donald Trump en Estados Unidos y advirtió un alto riesgo de que esa medida se replique en otras partes del mundo. Dijo que debemos ser más enérgicos porque es una ofensa a todos los migrantes del mundo y lo que pasa aquí en América se puede replicar en otras partes del orbe, lo que no son buenas noticias, pues confinar a los jóvenes y a las madres es humillar a las personas. En ese contexto, Menchú respaldó el sellamiento de la frontera sur en México a través de la Guardia Nacional que puso en marcha el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues consideró que con ello se combate el tráfico de indocumentados. No obstante, al mismo tiempo demandó incrementar la presencia de defensores de derechos humanos y defensores de inmigrantes en esa región para vigilar que no se violenten las garantías fundamentales de los ciudadanos que cruzan ilegalmente hacia nuestro país. Menchú pugnó por ampliar el diálogo con las autoridades de México para integrar una agenda de trabajo en materia migratoria e incluso adelantó que buscarán entrevistarse con el presidente López Obrador para tratar ese tema. Entrevistada después de firmar un convenio de colaboración entre el Senado y la Fundación Menchú Tum hacia una cultura de la paz, la también Premio Príncipe de Asturias anunció que en septiembre próximo se realizará una reunión de varios premios Nobel de la Paz en el sureste mexicano para contribuir a delinear una mejor estrategia de lucha contra la inmigración. Detalló que se trata de clasificar un poco una agenda en materia de migración y destacar algunos temas importantes que tengan un impacto mundial en esa materia. Menchú reconoció que la difícil situación que se vive en Centroamérica complica el escenario de atención al tema de la migración y en ese sentido consideró que los países expulsores de migrantes deben hacer más para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Expuso que la energía global en algunos países de Centroamérica, incluyendo Guatemala, realmente complica la situación, pues es conocido que hay violencia y crimen organizado. Entonces se trata, dijo, de ver cómo hacer una política para combatir la impunidad y la corrupción en esos países. Para Crónica TV, Alejandro Páez. En Estados Unidos, legisladores inspeccionaron un centro de detención de niños migrantes en Florida. Una delegación de congresistas demócratas inspeccionó este lunes el centro de detención de menores indocumentados de Homestead en el sur de Miami. Reclamaron al gobierno estadounidense que acabe con el encarcelamiento de unos niños que, dijeron, deben estar con sus familias. El centro acoge a niños que fueron separados de sus familias en la frontera o que llegaron sin acompañantes adultos tras cruzar desde México.
Los congresistas permanecieron 1 hora y media en el edificio principal y otra media hora en un edificio anexo, donde están recluidos los más mayores. Afuera, un grupo de unas 25 personas se manifestaron para pedir el cierre de este centro y denunciar las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. Rosa de Lauro, congresista por Connecticut, dijo que se trató de una visita de inspección para ver qué clase de cuidados reciben los niños ingresados, si cumplen lo que marca el Acuerdo Flores sobre menores inmigrantes y cómo se está usando una partida millonaria recientemente aprobada por el Congreso para mejoras en estas instalaciones. El centro tiene una capacidad para 3.200 menores y es operado por una compañía privada propiedad de Caliburn International. La Secretaría de Agricultura destinará al menos 250 millones de pesos para financiar proyectos científicos y tecnológicos en beneficio del sector agrícola. Amy Arriaga nos informa. Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, destinará un fondo de al menos 250 millones de pesos para financiar proyectos científicos y tecnológicos en beneficio del sector agrícola, pues son los brazos técnicos armados del ramo, dijo. En entrevista con Crónica detalló que se someterán los proyectos a concurso, donde se espera participación conjunta de instituciones y de la iniciativa privada, por lo que el presupuesto podría incrementarse. Villalobos recordó que durante su dirección del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura realizó una tarea igual. Explicó que partió con $1 millón para 10 proyectos ganadores, uno de los cuales al tercer año ganó un proyecto de $45 millones. El plan fue exitoso porque, aunque eran pequeños, resolvieron problemas, resaltó. También refirió que de igual forma podrían existir proyectos para temas cruciales. Adelantó que el sistema de colecta de agua en el Chaco, Paraguay, producto de un concurso durante su gestión en el instituto, ahora se aplicará en Zacatecas porque el tipo de suelo es bastante similar. El secretario no descartó la posibilidad de programas de radio agrícola por el cual el campesino consultará a especialistas y a funcionarios para, por ejemplo, vigilar el alza de precio del fertilizante. En torno a la entrega de fertilizantes en Guerrero, afirmó que el programa persigue la incrementación del rendimiento del maíz, que desde hace 24 años ha sido nulo. Atribuyó esto a que el fertilizante podría haberse usado en ese tiempo a la producción de amapola, así como a la corrupción y el saqueo. Villalobos añadió que con un buen análisis de suelo y buena dosis de fertilizante, ese estado debería de producir entre 4 y 5 toneladas de maíz. Aseguró que la prueba de fuego será qué tanto logramos incrementar el rendimiento ahora con un proceso más transparente. El rescate de productos y especies del campo en riesgo de perderse es otro de los objetivos prioritarios, por lo que se apostará por el sur-suroeste como futuro de la agricultura y se abrirán nuevos mercados internacionales a verduras y frutas como maíz, mamey, guanábana y zapote. Para Crónica TV, Amy Arriaga. La Secretaría de la Función Pública realiza 7 investigaciones contra el exdelegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí. La titular de esta dependencia, Irma Heréndira Sandoval, adelantó que esas averiguaciones ya arrojan indicios y datos de posibles conductas irregulares. Señaló que el exfuncionario podría enfrentar cargos por cohecho, enriquecimiento oculto, conflicto de intereses y tráfico de influencias. Comentó que en la dependencia que encabeza fue recibida con beneplácito la carta de renuncia de Lomelí al cargo de delegado y aseguró que las investigaciones llegarán hasta las últimas consecuencias. Indicó que para realizarlas se recabó información en la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera y las Contralorías de 5 estados. El presidente López Obrador aseguró que se tiene un plan B frente al sabotaje legal con que se intenta detener la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Dijo que quienes promueven recursos legales no dan la cara y mandan a sus voceros y representantes, pero, dijo, se tiene un plan contra esa lluvia de amparos de la gente que quedó muy inconforme porque no pudieron mantener sus privilegios. Luego reafirmó que el aeropuerto de la Ciudad de México fue saturado en forma deliberada para justificar la construcción del de Texcoco y reiteró que había intereses económicos en la construcción de Texcoco y por ello la cancelación derivó en amparos e inconformidades. El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México detectó la forma
en que intermediarios se apoderaban de créditos para viviendas destinados a personas de escasos recursos. Presentaban un padrón que a la mitad del trámite o días antes de la entrega del crédito incluía cambios en los nombres de beneficiarios o el número inicial de solicitantes. Por ejemplo, primero eran 80 y terminaba en 50, lo que daba pie para que los representantes de las organizaciones se quedaran con 30 créditos o viviendas. Ante esta situación, el instituto ya obliga a las organizaciones y grupos de gestores a registrarse en una plataforma pública. Este es el humor en el cartón de Rocha. País seguro, lo que se llama seguro, no. Veamos la foto del día. El presidente de la República abanderó la delegación mexicana a los Panamericanos de Lima y Ana Guevara pronosticó 19 medallas. Al menos 822 millones de personas en el mundo sufren hambre. Al regreso del corte, le hablaremos de este drama. Mientras otros confunden noticias con entretenimiento, en Crónica priorizamos las cosas importantes, lo que interesa, lo que hace historia. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Mientras otros platican telegráficamente lo que ocurre en el mundo, en Crónica aportamos el análisis de lo ocurrido. El contexto es parte de la noticia. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Como ya le adelantábamos, son datos de la ONU. Al menos 822 millones de personas pasan hambre. Cerca de 822 millones de personas pasan todavía hambre en el mundo en 2018, una cifra que ha aumentado por tercer año consecutivo en parte por la débil recuperación de la última gran crisis económica, tal y como sostiene el informe de 5 agencias de Naciones Unidas presentado hoy en la sede de la FAO en Roma. Las últimas estimaciones muestran que el número de hambrientos se ha incrementado lentamente desde 2015, mientras que su prevalencia se ha estancado por debajo del 11% de la población tras décadas de descenso. Según el informe presentado, la tímida recuperación económica y el bajo rendimiento en muchos países tras la recesión mundial de 2008 y 2009 está socavando los esfuerzos para acabar con el hambre y otras formas de malnutrición, las dos prioridades en sus objetivos, tal y como destaca José Graciano da Silva, director general de la FAO. Creemos que erradicar la pobreza y el hambre son el fundamento para el resto de objetivos. Si no logramos los dos primeros, no seremos capaces de avanzar en el resto de 17 objetivos. De los 77 países que experimentaron un aumento de la desnutrición en 2011 y 2017, 65 sufrieron una desaceleración o una contracción de sus economías de manera simultánea. Y entre estos 52 dependían altamente del comercio de productos básicos y el vaivén de sus precios. De los más de 820 millones de personas con hambre, 513,9 se localizan en Asia, lo que equivale al 11,3% de la población, 256 millones en África, el equivalente a casi el 20%, y 42,5 millones en Latinoamérica y el Caribe, lo que supone un 6,5% de la población. El Reino Unido anunció que Julian Assange no será extraditado a ningún país con pena capital. Luego de una reunión con el canciller de Ecuador, José Valencia, el ministro británico para las Américas y Europa, Sir Alan Duncan, señaló que Julian Assange, fundador de Wikileaks, no será extraditado a ningún país que permita la pena capital. Su salud está siendo cuidada y es una condición fundamental del acuerdo al que nosotros llegamos, de que no permitiríamos que él sea extraditado a ningún lado en donde él podría enfrentarse a la pena capital. Asimismo, el canciller ecuatoriano José Valencia sostuvo que la terminación del asilo fue una decisión propia del Ecuador. La terminación del asilo fue una decisión soberana del Estado ecuatoriano, adaptada sobre la base de la ley ecuatoriana y de tratados internacionales que rigen el asilo diplomático. Ecuador revocó el asilo diplomático al fundador de Wikileaks el pasado 11 de abril y desde entonces se encuentra bajo el control de la justicia británica, que le sentenció por vulnerar medidas cautelares que le había impuesto en el 2012. Científicos aeroespaciales usarán la Luna y una estación espacial para futuras exploraciones y acceso al espacio profundo.
Una especie de parada de autobús desde la que descender a la superficie lunar o adentrarse en un futuro en misiones más lejanas. Se trata de la llamada Gateway, una estación espacial con la que la comunidad internacional quiere seguir explorando la Luna. Situada a unos 400.000 kilómetros de distancia entre la Tierra y la Luna, estará compuesta por 6 módulos con un peso de unas 40 toneladas. 50 años después de que el hombre pisara por primera vez la Luna, ¿por qué centrarse de nuevo en este satélite? La Luna es como un banco de pruebas para futuras exploraciones. También es muy interesante desde un punto de vista científico. Tiene agua, así que podemos ver cómo extraer agua de la superficie para usarla como agua potable o como combustible. Son palabras del director general de la Agencia Espacial Europea, Jan Borner. Estados Unidos es el impulsor del proyecto, en el que colaborarán empresas privadas y cuenta de momento con el apoyo de los mismos socios que la Estación Espacial Internacional. Y aunque el presupuesto todavía no está cerrado, sus participantes confían en que la estación esté completamente finalizada para 2028. Científicos de unas 60 instituciones se unen para rescatar los corales en Estados Unidos. Una enfermedad endémica del Gran Arrecife de Florida ha atacado los últimos 5 años a 23 especies de corales. Por ello, la comunidad científica en Estados Unidos se ha unido para extraer del mar 1 millar de estos animales que aún están sanos, preservarlos y, lo más difícil, tratar de reproducirlos en 1 o 2 noches de agosto. Unas 60 entidades oficiales y privadas esperan salvar para el futuro algunas de las 60 especies de coral que hay en Estados Unidos. Esto según explicó Andrew Baker, profesor de biología marina en la Universidad de Miami. También dijo que el problema es tan crítico que por primera vez una autoridad ambiental estatal permitió sacar estos corales del mar de los Cayos de Florida antes de que los ataque el mal. El biólogo explicó que probablemente sea una enfermedad de origen bacteriano que podría estar relacionada con el trasiego de cruceros. Tiene desconcertados a los científicos por la cantidad de especies que ha afectado y su persistencia. Baker se lamentó que la enfermedad se notó por primera vez en septiembre de 2014 cerca del puerto de Miami y se ha extendido en los últimos meses a las Islas Vírgenes, Jamaica e incluso México. Subrayó que la idea de la iniciativa es preservar la diversidad genética, lo que podría ser realmente importante, dijo, para ayudar a los corales a sobrevivir en el futuro. El bailaor Juan Paredes demostró en Querétaro su arte flamenco en la 7ª edición del Festival Ibérica Contemporánea. Llega a las calles de la ciudad de Querétaro este sábado el flamenco del bailaor español Juan Paredes. El bailaor, quien se ha presentado en grandes escenarios de Europa como la Ópera de París y la de Estocolmo, llenó las calles de la metrópoli en el marco de la 7ª edición del Festival Ibérica Contemporánea. Paredes expuso que es gracias a la gran cantidad de aficionados al flamenco que con su convocatoria y su pasión hacen que el Festival Ibérica mantenga plazas, escenarios y teatros llenos en México. Muy bien, me he sentido muy a gusto, la gente se implica, participa, se lo pasa bien y muy contento, la verdad es que es un éxito. Paredes, licenciado en coreografía y técnicas de danza con 33 años de experiencia, consideró que el mayor éxito del festival es que está llegando a las generaciones más jóvenes para pasar el relevo del flamenco. Rosa del Carmen García, quien participó en la callejoneada, expresó su entusiasmo por participar en una clase de Paredes. Me encanta, se hace en distintos puntos del centro, se hacen distintas actividades por distintos palos o estilos del flamenco que va liderando Juan Paredes, que es un súper bailador. Siempre al ritmo flamenco, la callejoneada empezó en el andador 5 de mayo de las coloniales calles del primer cuadro del centro histórico de Querétaro, para cruzar el Jardín Cenea y terminar en el Jardín Guerrero, donde se dio la clase abierta al público sobre el tablao designado para la ocasión. Llegamos al final. Gracias
Síganos en nuestras redes sociales y en nuestra página www.cronica.com.mx. Un saludo y nuestro agradecimiento a quienes nos escriben a nuestras distintas plataformas. Hasta mañana a las 21:30. Soy Aurelio Ramos. Muy buenas noches.